Se inicia una apertura flexible, manteniendo el equilibrio dinámico y demostrando una sólida previsión estratégica. Se replica el sólido desarrollo de blancas, preservando el equilibrio dinámico y adhiriéndose a una jugada precisa. Se expande el control del centro de peones de blancas, una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico existente. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a una casilla dinámica. Una jugada sólida que restaura la igualdad posicional. Apoyando el control central, se realiza una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. O se asegura el rey y se desarrolla la torre. Una jugada sólida y precisa para el equilibrio dinámico. Se solidifica la estructura de peones, una jugada segura que mantiene el equilibrio dinámico. Se apoya la estructura central de peones, una jugada sólida que restaura el equilibrio dinámico. Se ancla el centro, una jugada de desarrollo sólida que mantiene el equilibrio dinámico. Se desafía el centro, un empuje de peón sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Una maniobra de desarrollo estándar. Se solidifica la posición de blancas y se mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Lo cual la dama a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Un reposicionamiento estándar, se realiza una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Lo cual llega la dama captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida.
dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con enroque por seguridad, se realiza una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. Una jugada de desarrollo, se mantiene la solidez y el equilibrio dinámico. Un intercambio sólido, se simplifica la posición manteniendo el equilibrio dinámico. Se recaptura con precisión, manteniendo un control sólido y el equilibrio dinámico. Se buscan complicaciones tácticas, una jugada sólida que mantiene la ventaja. Se desarrolla el caballo agresivamente. Una jugada sólida que mantiene la ligera ventaja de blancas. Un intercambio sólido, se mantiene el equilibrio dinámico de la posición. Se recaptura, una jugada sólida que preserva el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4. Debilitando la estructura defensiva rival. Un empuje de peón sólido, se refuerza el control central y se mantiene la ventaja. Un puesto avanzado sólido para el caballo, se mantiene la presión posicional. Se centraliza la dama, una jugada sólida que mejora el potencial de ataque. Se solidifica la estructura de peones de negras. Una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. Un avance de peón, se busca ganar espacio en el flanco, una sólida decisión estratégica. Se desarrolla la torre a una columna activa, una jugada sólida que preserva el equilibrio. Un empuje de peón en el flanco, se inicia un juego agresivo, una sólida jugada posicional. Un reposicionamiento de caballo, se realiza una sólida maniobra defensiva. Se solidifica el centro de peones, una jugada fuerte que aumenta la ventaja de blancas. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla H4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4,
debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna A la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama, una jugada sólida que prepara acciones futuras. Reubicando la dama, se realiza una jugada sólida que mantiene la presión. Jugada de seguridad para el rey, se mantiene la solidez y el equilibrio dinámico. La jugada la torre a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se desafía el centro, una jugada sólida que mejora la estructura de peones de negras. La jugada el peón a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Capturando en la columna abierta, se da una respuesta sólida. Se recaptura el peón, una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla F8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna de a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F2, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla de 3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Una recaptura sólida se ayuda a simplificar la compleja posición. La jugada la dama a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla F8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna F a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E4, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F1, debilitando la estructura defensiva rival. Una captura sólida, se explota la falla táctica y se gana una fuerte ventaja. Una jugada de peón sólida, se busca consolidar la posición y mantener la presión. La jugada el peón de la columna H captura en la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H2 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna A la casilla D8 para afianzar el control posicional. Recapturando con el caballo, se realiza una jugada sólida que mantiene la iniciativa. Centralizando la dama, se realiza una jugada sólida que mejora el potencial de ataque de blancas. Un intercambio necesario, se simplifica la posición y se mantiene la igualdad. Recapturando con la torre, se realiza una jugada sólida que consolida la posición. La jugada la dama a la casilla E6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla F8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla H2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Cambiando damas, se realiza una jugada sólida que capitaliza la ventaja. Recapturando con la torre, se realiza una jugada sólida en el final. Una ruptura de peón,
se abren líneas y aumenta la abrumadora superioridad posicional de blancas. Capturando el peón, se realiza una jugada sólida que mantiene la fuerte ventaja. La jugada la torre captura en la casilla de 5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla de 2. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna A la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla de 5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla de 7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la fila 6 a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Un avance de peón, se busca crear un peón pasado, una sólida estrategia ganadora. Reposicionando el rey, se realiza una jugada sólida para la seguridad en el final. Activando la torre, se realiza una jugada sólida que mantiene la presión abrumadora. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B6. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre de la fila 8 a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla E8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre de la fila 6 a la casilla E7. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Desarrollando el alfil, se realiza una jugada sólida que consolida la ventaja decisiva de blancas. Jugada defensiva de torre, se mantiene la solidez pero no puede detener el plan ganador de blancas. Un empuje de peón, se realiza una jugada sólida que avanza la ventaja decisiva de blancas. Capturando el peón, se realiza una jugada sólida que mantiene la ventaja decisiva. Simplificando con la torre, se realiza una jugada sólida que mantiene la ventaja decisiva. Recapturando con el alfil, se realiza una jugada sólida que mantiene la ventaja decisiva de blancas. Capturando el peón, se realiza una jugada sólida que consolida la ventaja decisiva de blancas.